Hola, bienvenidos a mi canal Física para Secundaria. Mi nombre es Néstor Vega y lo que estoy haciendo son grabar clases que están dedicadas especialmente a mis estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Manuel Trasquiu. He dividido mi materia en Física 1, donde vamos a ver desde lo que es la física, magnitudes, unidades, hasta lo que es fluidos y termodinámica. Tenemos Física 2, donde vamos a estudiar todo lo que es la mecánica newtoniana. Y tenemos Física 3, en donde vamos a estudiar lo que es electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Vamos por la clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar por el concepto fundamental de lo que es la cinemática. La cinemática es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. ¿Qué significa? Lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento solamente. No vamos a pensar todavía, eso lo vamos a dejar para más adelante. No vamos a pensar en qué fue lo que produjo ese movimiento. Si lo hizo una fuerza, si lo hizo otra cosa, que eso lo vamos a ver en el tema de dinámica. Por ahora solamente vamos a hacer una descripción del movimiento. ¿Y qué significa estudiar? Justamente lo que estábamos diciendo. Estudiar el movimiento significa describirlo, ¿sí? Tenemos que poder describir el movimiento. Y hay tres formas de describirlo: gráficamente, conceptualmente y matemáticamente. Esos ejemplos los vamos a ver enseguida, pero podemos adelantarnos con que una descripción gráfica es cuando nosotros representamos un dibujo mostrando, por ejemplo, la trayectoria del móvil, desde dónde hasta dónde se mueve el móvil, que se llama desplazamiento, etc. Conceptualmente, ya lo vamos a ver también enseguidita, cuáles son los conceptos fundamentales que vamos a tener para describir un movimiento, y matemáticamente es aplicando un modelo matemático, que también lo vamos a ver en esta clase, un modelo que me permite describir cómo se mueven los objetos. Ahora vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Vamos a comenzar por lo que es el observador. ¿Por qué? Porque de él va a depender todo esto en definitivo. Acá le pusimos algo que puede tomarse como un concepto, que es un ser inteligente que describe al movimiento, ¿sí? Entonces el observador puede ser usted, yo, la otra persona, quien sea que va a describir el movimiento. Y todos los movimientos van a ser relativos de acuerdo a ¿qué? A lo que pueda ver y describir el observador. Pero el observador, para hacer su descripción de una forma más objetiva, utiliza un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Un conjunto de coordenadas mediante el cual el observador puede determinar la posición de un móvil. Bien, ahí tenemos los conjuntos de coordenadas. Ustedes en matemática los vieron como X y Z, ¿cierto? Y también podríamos agregar la coordenada del tiempo. Bueno, eso ya depende de qué tan complejo vayamos a ver. Por ahora solamente hablemos de los ejes X y Z. También tenemos que en ese conjunto de coordenadas, uno lo que ve al principio simplemente es un paisaje. Podemos estar dentro del curso, por ejemplo, dentro del aula, y todo lo que nos rodea nos va a servir como un sistema de referencia. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Estos son conceptos nada más. Después tenemos como concepto el móvil. El móvil es el objeto que se mueve. Parece obvio, pero siempre hay que decirlo.
Y tenemos el origen del sistema de referencia. El origen del sistema de referencia es el origen de coordenadas, ¿sí? Es el 0. Los ejes X, Y Z, que casi seguro que hayan visto solamente eje X y Y hasta ahora, se cruzan en un punto, ¿sí? Ese punto es el 0 y a partir de ahí comenzamos a medir las posiciones. ¿Cómo medimos esas posiciones? Lo hacemos mediante un vector, que le llamamos vector posición. Es un vector por el cual se determina la posición de un móvil, desde el origen del sistema de referencia. Muchas veces podemos hablar de posición inicial y posición final. Bien, eso depende, o sea, nosotros podemos marcar millones de vectores posición si queremos, para ir mostrando qué posición fue asumiendo el móvil a medida que se trasladaba, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de las veces nos queda muy cómodo solamente tener en cuenta dos posiciones. La posición inicial, X, Y, como aparece ahí, con una flechita arriba indicando que es un vector, y el vector posición final, XF, ¿sí? Que es la posición que obtuvo el móvil en el tiempo final, ¿sí? Es decir, al final de la observación. Podemos hablar de un vector de desplazamiento, y ese vector es el cambio de posición. O sea, y ahí tenemos matemáticamente, ahí tenemos un pequeñísimo modelo matemático, pero muy importante, que es delta de x igual a posición final menos posición inicial. Delta de x es el desplazamiento. Fíjense que también tiene la flechita arriba porque también es un vector. Y el otro concepto que vamos a ver es el de la trayectoria. La trayectoria es el camino recorrido por el móvil y puede representarse con una línea imaginaria. Bueno, hay veces que la trayectoria, por ejemplo, si una bicicleta va andando por la tierra y deja la marca, ¿sí? Deja la huella, nosotros podemos decir que toda la huella de la bici viene a ser la trayectoria recorrida por el móvil. O sea que puede ser imaginaria o no. Nosotros muchas veces vamos a usar una trayectoria imaginaria para poder representarla. Una trayectoria puede ser, puede tener cualquier forma, una curva o una recta, la podemos resumir así. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo concreto. Supongamos que esa abejita se mueve en ese espacio que es tridimensional. ¿A qué me refiero con tridimensional? Tiene largo, alto, ancho, ¿sí? Entonces ustedes ven que la abejita describe una trayectoria en la que se acerca y se aleja, sube, baja, se mueve a la derecha, a la izquierda. Eso significa tridimensional. Ahora le agregamos los ejes imaginarios, ejes cartesianos, es el nombre correcto, X, Y, Z. Y mediante esos ejes vamos a poder describir mejor el movimiento de la abeja. Si se fijan, los ejes X, Y y Z se cortan en un punto que es el 0, que es el origen del sistema de referencia, y que lo hemos elegido arbitrariamente allí justamente en la base del árbol, porque nos queda más cómodo para poder guiarnos en nuestra descripción. Aquí estamos representando la trayectoria de la abeja. ¿Qué dijimos que es la trayectoria? El camino recorrido. Y que lo podemos representar con una línea imaginaria como en este caso. Aquí ahora hemos representado el vector posición inicial, que es la flechita roja que están viendo y que está representada justamente desde el origen del sistema de referencia hasta donde se encuentra inicialmente la abejita. Ese vector simplemente indica a dónde está y tiene módulo, dirección y sentido como toda magnitud vectorial.
Ahora hemos representado el vector posición final. Fíjense en que este vector simplemente me indica la posición que ocupa la abejita cuando ya hemos terminado de describir el movimiento, es decir, su posición inicial XY. Fíjense en que tiene una flechita arriba la letra XY, posición inicial, para indicar que es un vector. Y el vector posición final XF. Aquí hemos representado el desplazamiento delta X. Ese triangulito es una letra delta, ¿sí? Y ese vector que está representado con esa flecha morada me indica simplemente el cambio de posición. Si ustedes se fijan, los vectores posición siempre se representan desde el 0 hasta donde está el móvil, en este caso la abejita. Mientras que el vector desplazamiento siempre se representa desde la posición inicial hasta la posición final. Por eso es que el vector desplazamiento tiene esa flechita, en este caso hacia la derecha, un poco hacia arriba. Otro detalle importante a tener siempre en cuenta es que el vector desplazamiento no siempre coincide, y en este caso no coincide para nada, con la trayectoria. Ahora vamos a un ejemplo en 2 dimensiones. Fíjense en que estamos viendo el mismo ejemplo, la misma abejita, pero la estamos viendo desde arriba, como si la estuviéramos viendo desde un edificio muy alto. Entonces, lo que vemos ahí es un plano. La abejita nosotros no distinguimos si sube o baja de nivel, siempre va en el mismo nivel. Entonces estamos hablando de 2 dimensiones tranquilamente. Entonces aquí vamos a representar los ejes cartesianos, ya no con los ejes X y Z, sino con 2 ejes nada más. Aquí hemos representado los ejes cartesianos, son solamente los ejes X e Y. Y vemos que ambos ejes se cruzan en el 0, que está justamente en el árbol, es decir, ese es el origen del sistema de referencia. Aquí estamos viendo la trayectoria que describe la abeja. Aquí representamos el vector posición inicial, como siempre, desde el origen del sistema de referencia hasta donde se encuentra inicialmente la abeja. Aquí hemos representado el vector posición final, X final. En realidad, un detalle, se suele poner, cuando nosotros tenemos 3 dimensiones, se pone posiciones X y Z inicial, X y Z final. Cuando tenemos 2 dimensiones, XY inicial, XY final. Pero bueno, es un detalle nada más. Ahora representamos el vector desplazamiento delta X, que lo hemos representado con la flecha morada, y que siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Ahora hagamos de cuenta que la abeja puede moverse únicamente a lo largo de un camino recto. Este es el caso de un movimiento en una sola dimensión. Así que estaba representado ese movimiento dentro de un solo eje cartesiano, que es el eje X. Si se fijan, el origen del sistema de referencia, el 0, coincide de nuevo con el árbol, y la abeja se mueve desde la flor hasta el panal. Como antes, el movimiento de la abeja puede ser variado, es decir, que aumenta o disminuye su velocidad, pero lo importante es que lo hace describiendo una línea recta. Aquí representamos la trayectoria de la abeja, que es una línea recta, como lo decíamos recién. Aquí representamos el vector posición inicial con la flechita roja, y como siempre se marca desde el 0 hasta donde está la abeja inicialmente. Ahora hemos representado el vector posición final,
desde el 0 hasta donde llega la abejita, que es el panal. Ahora hemos representado el vector desplazamiento y va desde la posición inicial hasta la posición final. Fíjense en que en un movimiento rectilíneo, solamente en un movimiento rectilíneo, el vector desplazamiento coincide con la trayectoria. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando veamos los movimientos rectilíneos bien estudiados a fondo, como lo vamos a ver en otras clases. Ahora vamos a hacer los cálculos de desplazamiento y de velocidad media. Antes de ir a los cálculos, vamos a definir la velocidad media. Recién vimos que la abejita avanzaba y retrocedía, ¿cierto?, cambiando su velocidad de instante en instante. Así que a nosotros lo que nos interesa es cuál es la velocidad desde que comenzó el movimiento hasta que terminó, sin importar si esa velocidad había ido aumentando o disminuyendo. A eso le llamamos velocidad media. ¿Y cómo se define? Como el cambio de posición con respecto al tiempo. El cambio de posición delta de x es el desplazamiento delta de x, es lo mismo. Y respecto al tiempo, delta de t, donde delta de t es el intervalo de tiempo. Matemáticamente hablando, cada vez que decimos cambio o decimos diferencia, estamos hablando de una resta, que lo vamos a comprobar bien cuando hagamos los cálculos. Entonces, un delta de x, es decir, un desplazamiento, va a ser posición final menos posición inicial. Y esta resta es una resta geométrica, por eso se representa con vectores arriba. El intervalo de tiempo delta de t es el tiempo que transcurre desde un instante de tiempo t inicial, ti, hasta un instante de tiempo t final, tf. Bien, vamos a ver un ejemplo de los que están en el trabajo práctico. Vamos a ver el que me parece más sencillo primero, que es el de la chica que sale de la casa, o eso parece. Vamos a representar el sistema de referencia. En este caso es un solo eje, que es el eje cartesiano x, y que está subdividido en metros, ¿sí? Bueno, por aquí pongamos el origen del sistema de referencia, el 0, que es donde está la casita, ¿cierto? Acá hay una casa. No hace falta que la dibujen a la casa, pero yo para que quede bien ilustrado. Y primero, la mujer se encuentra en una posición inicial de 30 metros. Y vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y para acá son metros, ¿sí? 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, etc. Y para acá vamos a tener valores negativos, menos 10, menos 20, menos 30, etc. En este caso no hace falta dibujarlos a todos porque la chica se encuentra primero en la posición de 30 metros. Entonces primero está aquí. Y luego la chica camina alejándose hasta llegar a una posición de 60 metros. Y además nos dice algo más, que nos dice cuál es el tiempo. Supongamos que hemos estado midiendo con un cronómetro. El tiempo, cuando la chica estaba en 30 metros, en la posición de 30 metros, el tiempo era de 10 segundos.
Y cuando la chica estaba en una posición de 60 metros, acá vamos a hablar de tiempo final, el tiempo era de 40 segundos. Esos son los datos que vamos a tener. Entonces, el vector posición siempre se representa desde el origen, o sea, desde el 0, hasta la posición donde está la chica, o sea, hasta acá. Quiere decir que utilizamos una reglita y hacemos esto. Desde la posición inicial desde el origen hasta la posición inicial. Y le hacemos la flechita acá. Esa flechita solamente me indica a dónde está. ¿Sí? Como el dedo que está diciendo está ahí. Esta flechita solo me indica dónde está. Esta es la posición inicial. Ponemos X y le ponemos una flechita para indicar que estamos hablando de un vector. ¿Sí? Ahora, la chica primero estaba en la posición de 30 metros. ¿Sí? Y llega a la posición de 60 metros. Entonces, vamos a marcar el vector posición final. ¿Cómo se marca el vector posición final? Desde el 0, siempre un vector posición se marca desde el 0 hasta donde está el móvil, que en este caso el móvil es la chica. Recuerden ustedes que un móvil es cualquier objeto o cuerpo que se mueve. Vamos a marcar el vector desde el 0 hasta donde se encuentra la chica. Y este es el vector posición final, así que voy a poner XF con una flechita, ¿sí? Bien. Ahora, el desplazamiento, que hay que representarlo también, el desplazamiento siempre va desde la posición inicial, fíjense a cuál es la posición inicial, hasta la posición final, fíjense cuál es la posición final. Entonces lo voy a marcar un poquito hasta acá. Y acá, desde la posición inicial hasta la final. Entonces el vector desplazamiento es este. Fíjense que acá esta flechita me indica a dónde está el móvil. La flechita de los vectores posición me indica a dónde está el móvil. Y la flechita del vector desplazamiento me indica hacia dónde se desplazó. Y este es el vector delta de X, ¿sí?, que me indica hacia dónde se desplazó. Vamos a calcular el desplazamiento ahora. Desplazamiento, teníamos el modelo matemático para el desplazamiento, es posición final menos posición inicial. Generalmente uno lo pone así, con la flechita arriba, cuando hablamos de una definición. Pero cuando quiero hacer el cálculo del módulo, no me hace falta ponerle la flechita porque no estoy definiendo nada. Ya sabemos por definición que son vectores. Desplazamiento igual a posición final menos posición inicial. Tiene que coincidir lo que me dé acá el cálculo matemático con la descripción gráfica. ¿Sí? Acá tenemos el modelo matemático, acá tenemos la descripción gráfica. ¿Cuál es la posición final? 60 metros. Y vamos a poner 60 metros. Menos la posición inicial, 30 metros. 30 metros. Entonces, 60 menos 30 son 30. Y acá tenemos metros. El resultado me dio positivo, si ustedes se fijan. No hace falta marcarlo, pero lo podemos poner. Más 30 metros. ¿Qué me indica? Me indica que se movió hacia la derecha. Se movió 30 metros hacia la derecha. Veamos si es cierto. 10, 20, 30. ¿Sí? 10, 20, 30. 30 metros hacia la derecha. Entonces está bien, el modelo matemático coincide con la descripción gráfica. Bueno, ahora vamos al cálculo de la velocidad.
El modelo matemático que tenemos de la velocidad es este. Velocidad es el cambio de posición, o sea, posición final menos posición inicial, con respecto al tiempo, o sea, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, ahora vamos a aplicar este modelo matemático. La velocidad será posición final, 60 metros. 60 metros. Menos la posición inicial, 30 metros. 30 metros. Sobre el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? Lo que teníamos marcado acá, 40 segundos. 40 segundos menos el tiempo inicial, que son los 10 segundos. 10 segundos. ¿Cómo resolvemos esto? Primero vamos a resolver la resta y después la división. Entonces, 60 metros menos 30 metros son 30 metros. Sobre 40 segundos menos 10 segundos son 30 segundos. Y ahora hacemos la división. 30 dividido en 30 me da igual a 1, ¿verdad? ¿Un qué? Metro sobre segundo. Un metro sobre segundo. Acá generalmente el significado físico de esto es el siguiente. Muchas veces habrán escuchado decir metros por segundo, kilómetros por hora. Está bien dicho siempre y cuando entendamos a qué nos referimos. Acá decimos que el móvil se mueve 1 metro por cada segundo que transcurre. Por eso decimos metros por segundo, porque es por cada segundo que transcurre. Y además, como me dio positivo, me está indicando lo mismo que recién, que se desplazó, se movió la chica hacia la derecha. Bueno, para terminar, recordemos esto. Lo que acabamos de calcular aquí es la velocidad media o velocidad promedio. Tal vez la chica, al ir caminando de aquí hasta acá, haya ido haciendo como el ejemplo de la abejita que aumentaba o disminuía la velocidad, pero en promedio la velocidad que tuvo fue la de 1 metro por cada segundo que transcurría. ¿Sí? Bien, y eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase.